apellido. Escobar. Con el doctor Escobar, usted decía que para comenzar el tratamiento de las células madres no solamente debo escoger al paciente. Hay un protocolo establecido previo para la aplicación, porque hablabas de estrés oxidativo. Es decir, yo tal vez tengo que hacer un detox al paciente antes de establecer para yo ver una eficacia terapéutica. ¿Ahí me escuchan? Sí. Discúlpeme que se lo diga así, pero le confieso que no me atrevo a responderle a usted esa pregunta. Usted me entenderá que nosotros dos, yo no sé si a usted le gusta ese término, pero a mí sí, nosotros somos ñoñitos de laboratorio. Y en realidad lo que nosotros pretendemos es trabajar muy de la mano con las personas que trabajan directamente con el paciente. Entonces, no creo que yo tenga mucha información para responderle esa pregunta. Sin embargo, en principio, sí me atrevería a decirle que cuando, por ejemplo, ese proceso inflamatorio del que hablaba el doctor Berensen está activo, que típicamente estos pacientes tienen un proceso inflamatorio sistémico, nosotros sí sabemos que el resultado terapéutico cambia sustancialmente. Entonces, tal vez el doctor Chiriboga podría responderle a usted con mayor claridad a esa pregunta, pero en principio yo le diría sí, definitivamente, incluso hablando un poco más, le diría, está muy claro, por ejemplo, que esas posiciones antálgicas crónicamente llevan a atrofia de ciertas estructuras que también podrían deteriorar el resultado. Entonces nosotros también hemos visto que sí se necesita también una recuperación de fisioterapia, un trabajo de terapia física para tratar de recuperar esas estructuras que se han ido modificando y atrofiando con esas posiciones antálgicas. Cuando habló de el CD34 y dijo que solo se aceptaba un 5% de que estén presentes dentro del estudio histoquímico. Y me parece que el CD4 aparece en el estudio histoquímico cuando hay cáncer, ¿verdad? No, C34. No, CD34, ok. Entonces, si a mí me aparece un porcentaje, significa que no puedo hacer el procedimiento y no voy a tener ninguna complicación. No, doctora, yo tal vez entonces no sé si lo expliqué claramente y entonces lo voy a parafrasear. Básicamente lo que usted necesita demostrar es que esas células no están expresando esa molécula como una forma de demostrar que no tienen una cercanía al linaje hematopoyético. ¿Sí? Entonces, que tienen una cercanía al linaje, digamos, estromal, pero no se están acercando al linaje hematopoyético. Entonces, digamos, como acuerdo general, se ha aceptado que hasta el 5% de esas células que usted tiene en cultivo pueden expresarlo, pero en realidad yo le diría, nosotros por ejemplo, rutinariamente no vemos más del 1%. Entonces, en principio, la idea es que usted debería buscar que esas células no expresen, pero se acepta que podría ser, digamos, usable un producto que tenga una expresión de hasta el 5%. Ahora no sé si la otra pregunta sería para los dos o para usted. Creo. No, pero quiero complementar ahí. ¿Algo más para aplicarlo? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, quiero complementar antes de dar la respuesta a la segunda pregunta, de que claro, que las células, como yo también lo comentaba en la charla y muy bien lo explicaba el doctor, es que en su membrana expresan marcadores, el apellido. Entonces las células hematopoyéticas, por características de sus marcadores, expresan, por ejemplo, CD34 y también otros marcadores como CD45, son su apellido. En cambio, cuando nosotros hablamos de que trabajamos con célula madre mesenquimática, por supuesto, no tenemos que tener ese apellido que es CD45-34, pero sí otros marcadores que son CD90, CD73, CD105, HLA-DR1, CD11, etc. Hay un montón de marcadores que tienen que estar presentes. Y nosotros para ustedes entregarles productos biológicos de seguridad, y que estamos entregándole un producto de célula madre mesenquimática, una de las formas de caracterizar es determinar si eso está presente y, por supuesto, los hematopoyéticos que estén ausentes. Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Voy a usar una analogía para terminar de redondearlo. Suponga usted que usted quiere identificar personas ecuatorianas, ¿cierto? Entonces utiliza una serie de características. Muy probablemente colombianos, peruanos y ecuatorianos tendremos características comunes. Entonces usted tendría que decir, mire, este marcador me puede dar alguna idea.
pero el que esté no significa que no sea ecuatoriano. Puede haber cosas comunes entre todos. Entonces, la idea es, lo que Jorge plantea es, usted debería, para entender que es una mesenquimal, debería tener todo esto y no debería tener esto. Pero para ser hematopoyética tendría que tener todo esto, además de lo que comparte con las mesenquimales. ¿Sí? Hay una pregunta visual. La combinación. Sí, de la combinación del PRP. Es súper importante considerar que los factores bioactivos son muy importantes para la señalización celular. Por ejemplo, el plasma rico en plaqueta tiene una serie de factores que yo mostraba en una diapositiva: insulin growth factor, tiene vascular endothelial growth factor, etc. Esas moléculas que tiene el plasma rico en plaqueta inducen a las células, cualquier tipo celular, a generar una respuesta biológica. En el caso de las células madres, cuando se combina plasma rico en plaqueta con células madre, las células tienen receptores de citoquinas y generan una respuesta. ¿Y qué tipo de respuesta se ha demostrado en las células madre con plasma rico en plaqueta? Es que generan respuesta antiinflamatoria, potenciando la secreción de moléculas específicamente antiinflamatorias como TGF-beta, interleuquina 10, AIDO, que son moléculas de antiinflamatoria, y en realidad eso es lo que se ha demostrado, que los factores del plasma rico en plaqueta inducen a célula a la regeneración, secretando moléculas e inducen respuestas. Entonces la combinación es perfecta. Público que están conectados. ¿Cómo es la logística para colocar las células halogénicas y las células autogénicas? Autólogas. Con este. Yo lo leí tal cual. Sí. Sí. Ok, yo supongo que cuando habla de las autólogas se refiere también a unas células expandidas, ¿no? Sí. Y vamos a suponer entonces que son células expandidas. Pues hermano, aquí ahí vamos entre los dos. Vamos. Cierto. Pero lo que yo les diría es lo siguiente, miren, trabajar con células autólogas expandidas en realidad tiene una serie de retos. Primero, usted tiene que expandir las células que quiere para su paciente, ¿cierto? Pero después tiene que surtir todas las pruebas de caracterización de las células después de que las produjo. Entonces eso, sumando unas y otras, usted podría plantearse que al final, después de que nosotros recibimos una muestra tisular, usted podría tener sus células tal vez en unas 8 o 10 semanas, ¿cierto? Eso sin hablar de algunas condiciones que nos han hecho a nosotros entender que en realidad el tratamiento autólogo no es la mejor alternativa. Por ejemplo, diabetes tipo 1 ya está suficientemente documentado que se afecta durísimo el estroma, que es donde están esas células. Entonces, en principio, lo que nosotros planteamos, así sea una artrosis o una úlcera vascular, en una persona con diabetes no es una buena idea utilizar células autólogas. Entonces, yo incluso me iría un poquito más allá en decir, en principio, yo no he visto una indicación para la que sea deseable la célula autóloga por encima de la halogénica. Es decir, el resultado nosotros no hemos visto una diferencia sustancial entre las dos alternativas. Y por otro lado, las células halogénicas, pues en principio ya son células que están caracterizadas porque surtieron un proceso de una cuarentena después de que fueron producidas y durante esa cuarentena se surten las pruebas para caracterizarlas. Entonces, el proceso es que cuando usted tiene un paciente que requiere células, pues en principio si el doctor Berensen tiene disponibilidad o yo tengo disponibilidad, es simplemente llamar, usted puede contar con las células al día siguiente. Entonces, el proceso en realidad es muy diferente. Y aquí me voy a atrever a decir otra cosa que supongo que Jorge tiene también el mismo escenario, y es que las células autólogas son sustancialmente más costosas, porque todas las pruebas que yo le tengo que surtir, se las tengo que cargar a un solo lote de células, a un solo paciente. Mientras que, por el otro lado, a muchos pacientes los voy a tratar con productos que saqué de un solo lote y las pruebas se las hago a un solo lote. Eso lleva a que al final el producto celular sea de calidades muy similares y muy bajo el precio frente a las autólogas.
Claro. Complementando eso, en realidad la diferencia entre un producto autólogo y halogénico todavía no está descrito en la literatura que uno sea mejor que otro. Una vez que tenemos ambos productos, la parte del delivery también tiene un reto. Tiene un reto, o sea, son células vivas. Estamos hablando con productos biológicos, o sea, estas células tienen que mantener una cadena de frío, que es muy importante. Entonces, hoy en día, ¿qué se está haciendo en varios centros? Es crear unidades de criopreservación. Crear unidades donde tengan almacenadas células y ellos mismos entrenar un proceso netamente de descongelación, que es tomar ese tubo que está congelado, descongelarlo bajo una campana de flujo laminar igual y aplicarlo en el paciente. Netamente ese proceso final. O también lo que se puede hacer es que en realidad las células puedan durar hasta 24, 48 horas y hacer un traslado desde la unidad de, por ejemplo, si esto está, no sé, a 3 cuadras más allá, descongelarla y traerla al hospital para aplicarla. Entonces, siempre tiene que ser en cadena de frío. ¿Para qué? Para principalmente bajar el metabolismo celular y que esas células no pierdan viabilidad. Eso es importante. O sea, las células no deben perder viabilidad y eso está documentado que entre 24 a 48 horas hay una disminución de un 3 a un 2% de viabilidad en ese periodo. Una pregunta del doctor Paul Terán de Quito. Dice, una vez que tienes en congelación las células madres, ¿cuál es el proceso para volver a la viabilidad de las células? Es lo que se acaba de escribir. Acaba de decir. Ya. Perdón, acá una pregunta de Victoria. Déjame pasarte el micrófono. Y sabía la pregunta que venía. Yo respondo, ¿no? Doctor, hay un par de artículos que leí acerca de la relación de la altura de sobre metros sobre el nivel del mar en los resultados celulares. Cuando se realiza cultivos celulares, si Bogotá está a 2.650 metros y Santiago, cree usted, está, doctor, ¿verdad? Está a 570 metros. ¿Puede haber algo de afectación en los resultados de los cultivos celulares? ¿Puede haber variación? Es una pregunta muy bacana, perdón, muy interesante. Es una pregunta muy interesante, pero lo que yo diría es, sí, puede haber variación. Nosotros, yo creo que nosotros todavía, y Jorge y yo estamos de acuerdo, todavía hay una cantidad de variables biológicas que no terminan de entenderse. De hecho, nosotros vemos variación de donante a donante, cuando en principio no hay diferencias entre ellos, ¿sí? Y por supuesto, de pase a pase, a medida que va avanzando el cultivo, la célula va cambiando. Entonces, definitivamente la presión atmosférica, por supuesto que podría tener impacto. Pero al día de hoy, yo le diría, doctor, que son variables de las que yo por lo menos no tengo claras las consecuencias. Sin embargo, condiciones de normoxia e hipoxia sí son importantes entre los cultivos, pero creo que esto afecta más bien en un microambiente, más que un macroambiente. Por ende, la verdad que me atrevería, y quiero ser más osado, en decir que no hay una influencia considerable, sustancial en el cultivo. Probablemente cuando al paciente se lo aplico y él está condicionado con una baja oxigenación y todo, probablemente el resultado clínico pueda ser diferente, que es como estar, por ejemplo, adicionalmente lo que se usa en la medicina regenerativa es someterlo a cámara hiperbárica. Entonces ahí es interesante, probablemente en el paciente después de una aplicación de células madre, aplicarle cámara hiperbárica, aplicarle oxigenoterapia y otras cosas más, podría influir en un mejor resultado para que esas células que inyectamos tengan un potencial diferente de secreción. Pese a que se ha avanzado mucho en la investigación, hoy, 2024, sabemos que hay mucha variabilidad en las maneras, en los procesos que se realizan. ¿Qué opinión tienen ustedes dos sobre la manera de mercadear el tema de células mesenquimales, células madre en las redes sociales y cómo se lo ofrece de una forma un poco muy superficial? Usted, doctor Escobar, mencionó algo muy interesante. La acción que tenemos o el rol que desempeñaríamos como células mesenquimales solo va a tener un efecto muy, pero muy pequeño, porque no estamos hablando de la falla mecánica, de las correcciones que hay que hacer en el peso y una serie de otros factores, parte integral de ese mismo caso de ese paciente.
¿Qué opinión les merece la manera en que se trabaja desde el punto de vista mercadológico promoviendo el uso en los pacientes? Voy a responder primero yo porque tengo el micrófono, pero después le paso el micrófono al doctor. No es que me gusta hablar, pero en realidad es muy buena pregunta. Lo que pasa, tengo una opinión personal, que la célula madre no sirve para todo. No sirve para todo. Entonces, cuando empezamos a publicitar y veo que colegas empiezan a publicitar para la disfunción eréctil, para esto otro, y la verdad que solamente con un concepto comercial, la verdad que obviamente me complica trabajar con ese tipo de médicos. Porque por supuesto, si el médico se ha especializado y ha entendido para qué se usa, cómo se usa y por qué se puede usar, y genera por último un seguimiento a ese paciente con resultados clínicos que me pueda evidenciar de que lo que yo le estoy entregando también como responsable del laboratorio está siendo usado y tiene un resultado clínico, me deja tranquilo que en realidad está con un objetivo más de ciencia y de apoyo al paciente. Y por supuesto también creo que es importante, y aquí tomo un poco la palabra en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa, de que en realidad ese paciente vamos a ocupar todas las herramientas biológicas y conversar con diferentes disciplinas médicas para darle la mejor posibilidad a ese paciente, creo que está dentro de un marco mucho más consciente y entendiendo que ese paciente vino y no tenía otra solución frente a su problemática, ok, lo puede usar. Ahora, del punto de vista regulatorio, hay que tener cuidado con lo que uno promociona, porque depende de cada país también qué es lo que uno pueda mostrar. En el caso de Chile, muy honestamente, no hay regulación frente a esto, pero sí hay médicos que promueven muy seriamente y hacen seguimiento a sus pacientes y son médicos que en realidad cobran algo que es totalmente también considerable. Hay médicos en otras latitudes que en realidad un tratamiento, lo conversamos con el doctor Chiribó, un tratamiento de traumatológico, una inyección intraarticular, cobran hasta 30.000, 40.000 dólares, lo cual obviamente encuentro que eso es irrisorio, o sea, un producto biológico de célula madre intraarticular, de solamente célula, está en el orden de los 400, 300 dólares. O sea, cuando cobran esos 40.000, la verdad que yo creo que ya se distorsionó esto. Una pregunta siguiendo la línea de el tópico anterior, teniendo en cuenta las consideraciones éticas por las instituciones reglamentarias de cada país, con la aceptación del punto de vista de sistema, ya sea público o privado. A veces el paciente puede costearse de forma particular, pero en cada país, aceptación del punto de vista del sistema de salud pública o privado o netamente está en la parte particular del paciente, pues, aceptado. Ese tema se va a tocar en el módulo 4 que se llama regulaciones de la INDOT. Entonces, ellos, claro, son de otros países y no conocen bien las normativas del tema, pero no sé si quieren de todos modos. De esa parte no quiero andar mucho, pero sí quiero complementar la respuesta de Jorge respecto a la parte del el mercadeo que se ha hecho de esto. Y le tengo que decir, Doc, que yo todavía no termino de decantarme por una posición. Honestamente, es por lo siguiente. Mire, en Colombia hay una empresa que supongo ustedes han escuchado hablar de ella, que en realidad trabaja muchísimo turismo médico, trae muchos pacientes de Estados Unidos. Es decir, yo le diría a usted que a Medellín está llevando, según lo que yo entiendo, alrededor de 100 pacientes al mes. Es un montón, es un montón. Y por supuesto, si usted me dice a mí, es que están comercializando una cantidad de medicina no sustentada, para la que no hay resultados, yo le digo a usted, estoy de acuerdo. Sin embargo, he escuchado de muy buena fuente que los pacientes salen en una situación totalmente diferente, uno. Y dos, ya en Colombia eso ha hecho tanto ruido que los agentes regulatorios ya le están prestando atención a esto y están estructurando ya un sistema que va a establecer una normativa mucho más, digamos, estructurada, valga la redundancia.
Entonces, yo entiendo perfectamente que el ejercicio que actividades como estas terminan tergiversando y generando un aura que nos perjudica. Sin embargo, también creo que no puede perderse de vista que ese tipo de ejercicios lleva a que las agencias regulatorias abran los ojos y terminen estableciendo una ruta que pueda seguirse, porque en realidad la ausencia de normas nos perjudica muchísimo, muchísimo. Nosotros en Colombia tenemos una serie de laboratorios que terminan, y lo voy a hablar de otro país. Sé que en México hay alrededor de 200 laboratorios, 200. Y sé de muy buena fuente que el 95% de ellos son productos de calidades muy discutibles. Entonces, al final lo que termina pasando es que la ausencia de un marco normativo habilita la aparición de laboratorios como estos y lleva a que al final el paciente reciba un producto que es mentiroso y después el paciente termina diciendo es que esto es mentira, esto no es cierto. Y nosotros acá estamos escuchando una cantidad de colegas que dicen esto es cierto, al paciente le va muy bien. ¿Sí? Entonces, yo realmente no termino de estar seguro de qué tanto nos perjudica ese ejercicio, ese marketing, y por esa razón me declaro impedido después de tanta vuelta. Bueno, les agradecemos a los dos expositores, por favor, un aplauso para ellos.